Astele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles, estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite a las 13 horas por Astele.tv. Estamos de regreso de vacaciones, ya empezamos a entrar ya a temas muy candentes, ya muy delicados. Y bueno, pues como se anunció con anticipación, hoy vamos a tratar un tema que pues no nos gusta mucho, pero que ni modo hay que tratarlo y hay que estar muy consciente, con mucho conocimiento sobre lo que está pasando en México, concretamente con el asesinato de periodistas. Y tenemos el gusto que esté con nosotros, pues un periodista toda la vida, que nos place, que nos acompañe y del cual pues yo creo que vamos a aprender mucho. Regaciano Méndez. Te agradezco, Enrique. Del Sindicato de Redactores. De la prensa, así es. De la prensa en México, es el secretario de Conflictos. Y bueno, pues qué mejor que nos acompañe y que nos ilustre, ¿verdad?, sobre esta problemática que es necesario que conozcamos y que tengamos mucha conciencia, sobre todo pues, para ver qué podemos hacer. Te agradezco, Enrique. Vamos a ver la primera imagen, por favor. Pues mira, aquí tenemos la clasificación mundial sobre la libertad de prensa. Aquí, como se puede ver, pues hay países que están como en rojo, ¿verdad?, y unos que están como en negro, ¿no? Sí. O sea, si te fijas, México pues todavía está en rojo. Sí. Y bueno, pues hay países que están en negro, algunos que nos sorprenden, ¿verdad? Como los países que están en guerra, ¿no? Siria, Sudán, Libia mismo, claro. Y otros que son de tipo totalitario, como China, ¿verdad? Donde pues no existe la libertad de prensa, ¿no? De acuerdo. Entonces, por eso están unos por estar en guerra y otros por estar en negro. Si vemos la siguiente imagen, por favor, aquí está ahí, los colores, ¿no? Aquí podemos ver los colores de cómo algunos están en amarillo, otros en naranja y otros en rojo o negro. ¿Qué nos dice todo esto sobre la libertad de expresión, Regaciano? Bueno, nos dice que en un contexto mundial, Enrique, hay un faltante, ¿no? Hay inequívocamente un fenómeno en el mundo, ¿no?, de impedimento, de coerción, de incumplimiento con libertades y con garantías. De los ciudadanos, que también somos periodistas desde luego, pero sobre todo de lo que representa la profesión, ¿no? Nos dice que efectivamente, de acuerdo con esa clasificación que es de Reporteros Sin Fronteras que tú has mostrado,
Nuestro país es, dicho por esta organización defensora de la libertad de expresión, es de los más mortíferos en el mundo. En América Latina ocupa el primer lugar, sin duda alguna, desafortunadamente. El año pasado, ¿no?, con 49 asesinatos, cifras más, cifras menos, pero nosotros decimos en el Sindicato de Redactores de la Prensa, en la Federación Internacional de Periodistas, que si solamente fuera un muerto, ese sería motivo para reclamar que no hubiese ese muerto. Pero justamente unos minutos antes de empezar el programa, comentabas que el periodismo no solo enfrenta, pues digamos, el asesinato como un desafío, o sea, el asesinato ya es como el extremo, pero entre el asesinato y otras amenazas, ¿qué otras amenazas hay a la libertad de expresión? Sí, de acuerdo. Infortunadamente, la muerte, el secuestro, forma parte de los agravios ya recalcitrantes en el ejercicio de la profesión, ni duda. Pero hay alrededor de estos muchísimas aristas que también demeritan el ejercicio de esta profesión. ¿Cuáles son estos? Pues desde luego, estos crímenes lo que provocan son autocensura. Es un asunto gravísimo, muy, muy grave. Pero también hay la cuestión de la limitación en el asunto de asignación publicitaria. Es una forma también de control. Pero también hay el maltrato de género a las mujeres. Pero también las hay amenazas, ¿no? Las amenazas, algunas que son muy directas y otras que son más veladas, ¿no? Desde luego. Está el secuestro, ¿no? Ya es muy fuerte, ¿no? Está la desaparición forzada y está Terrible, el encarcelamiento, aunque en este país hasta ahora no hay un registro abierto de encarcelamiento, ¿no? Pero en otros países sí los hay. Pero también se agravia el ejercicio de esta profesión cuando se disminuyen los derechos laborales. Desde luego. Entonces, es una gama grande, ¿no?, que tiene que ver con este ejercicio profesional que se ve limitado. Y dime si no, los salarios profesionales que en este país, ¿no?, en la tabla de salarios mínimos generales, el salario profesional para periodista y reportero, solamente dos, es de 258 pesos. Con 258 pesos, pues claro que un periodista pues sí, es otra manera complicadísimo. Claro, son maneras, ¿no?, de coartar esta libertad y este ejercicio profesional. Y dentro del periodismo, ¿cuál sería la rama del periodismo que está más amenazada? Porque ya ves que pues, se habla de distintos tipos de periodismo. No es igual un columnista, a un reportero. ¿Tú cuál verías que es la rama más amenazada del periodismo? Sin duda que son los reporteros de todos los días. Decía hace rato, citábamos a Rogelio, al compañero Rogelio Hernández. Le enviamos un saludo. De toda la vida, saludos al compañero Rogelio. Él decía, lo cito en sus palabras, no ofende, la perrada, ¿no? Los periodistas, hay una organización que se llama la Organización Periodistas de a Pie, ¿no?, que la conforman muchas mujeres, compañeras mujeres. Es el reportero que está todos los días, en la profesión. ¿Y cuál es principalmente? La fuente policíaca. Sin duda la fuente policíaca, la fuente política, ¿no? Está en la trinchera, diríamos. Ahí están todos los días en el ejercicio de esa profesión. En otros países, no estamos en una guerra abierta, aunque hay que recordar que Calderón la declaró. Qué bueno que mencionas ahorita lo de Calderón, porque vamos a ver algunas cifras. Bien. Pero antes de pasar a ese detalle, también sería importante que destacaras el periodismo de investigación. El periodismo de investigación también es muy amenazado, lleva mucho riesgo. Lleva mucho riesgo, sí es cierto, Enrique, pero también es un periodismo que en este país hay que decir, a ver, por una parte está ese cuerpo grande de reporteros que en este país no tenemos una cifra exacta, cuántos trabajadores de los medios de comunicación somos. El sindicato ha hecho interpolaciones y dice que más o menos 30,000 trabajadores de los medios de comunicación. No es lo mismo esta cantidad de trabajadores que los directivos y los dueños de los medios. Esa es otra cosa, ¿no? Entonces, al nosotros referirnos a los trabajadores de los medios de comunicación, entonces tenemos que decir que sí, ahí esos están en grave riesgo. Incluso ahora una de las recomendaciones, y pareciera ser que uno de los empeños del señor López Obrador, es el asunto de que también los patrones sean corresponsables de sus trabajadores
en los agravios que sufren y que padecen todos los días, ¿no? Entonces, sí que hay que dividir. Los dueños de los medios no se hacen responsables de sus trabajadores. Es más, en más de una ocasión, Enrique, los niegan. ¿Tienen algún seguro los periodistas? No tienen, en la inmensa mayoría no. Te puedo citar casos excepcionales, quizás sean en Reforma, quizás sean en el Universal, quizás en algunas agencias informativas, pero no hay seguro alguno. La empresa no les paga ningún seguro. No les paga ningún seguro, pero no solo no les paga ningún seguro, no los defiende, pero no solo no los defiende, los niega como trabajadores. Es un asunto gravísimo, ¿no? Sí. En el que hay una corresponsabilidad. Pero ciertamente esto también recae en la autoridad. La autoridad, a través de la Secretaría del Trabajo, tendría la obligación de obligar a los patrones a que los reconozcan en esa naturaleza. Pero si la autoridad no se exime, ¿no? Hay que recordar los asesinatos en las diversas administraciones. ¿Cuántos de ellos se han aclarado? Y naturalmente, como los salarios son muy bajos, el periodista no tiene para poder pagar un seguro, no le alcanza. No paga. Mira, yo recuerdo una iniciativa, nos buscó las personas de esta organización no gubernamental, Asociación Civil, Freedom House. Ellos querían implementar un seguro para periodistas. El resultado fue que es tremendamente caro, ¿no?, buscar una aseguranza para periodistas y que se los pague. Te voy a decir porque es el riesgo, un gran riesgo. Gran riesgo. Los periodistas en este país, ¿no?, son casi de los más, de las formas de seguro más caras. Yo te voy a decir quién la tiene, Enrique. La tiene a través del Fondo de Protección a Periodistas del Estado de Guerrero. Ahí hay un seguro para periodistas. Yo supe que las aseguradoras más de una vez querían negarse a asegurar a un periodista. Y eso que son altísimos los seguros. Un periodista, sobre todo de provincia, Enrique, mal pagado, no alcanza a veces ni tener ingreso para mantener a su familia, menos para pagar un seguro de vida. Definitivo. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor, antes de que nos vayamos al corte. Y aquí tenemos una cifra sobre los países más peligrosos para periodistas y pues tenemos ahí en este ranking, ¿verdad? Tenemos a México y solo está Filipinas, solo está Irak arriba de México, que es un ranking que va del 90 al 2015. Estamos hablando, ¿verdad?, de 25 años, no es una cosa casual, no es un mal año, no es una cosa circunstancial, ¿no? Hablamos de que en 25 años México está entre los más peligrosos. Ciertamente. Y ahí nos lleva a dilucidar otro asunto, Enrique, que ya se ha dicho y que es motivo luego de controversia, y bienvenido, que no se trata aquí un asunto de el color o de un partido político. Porque lo vimos, mira, en ese tiempo que tú has dicho y mucho antes, tú hace un rato, cuando conversábamos inicialmente fuera del programa, recordabas el asesinato de Manuel Buendía. Ahorita vamos a ver ese caso. Añísimos. A ver, pero lo que te quiero decir, han pasado, ¿no? En el gobierno han estado priistas, han estado panistas, y ahora está en el poder la izquierda, o lo que se entiende por izquierda. Pero resulta que en esta gestión de López Obrador, según las cifras de la organización, la que sea, ¿no? CPJ dice que es 1, Reporteros Sin Fronteras dice que son 2, y Artículo 19 dice que son 4. Pero hay ya periodistas asesinados. Y conste, el señor López ha dicho y ha decretado, porque así acostumbra en sus gustos, ha dicho, se acabó la corrupción, se acabaron, etcétera. Pues no se acabó nada. La realidad nos dice que ahí está. Y en lo que va de su administración, sean 4, sean 2, sean 1, ya hay periodistas muertos. Esto no es un asunto que tiene que ver con un color o una ideología, tiene que ver con una forma estructural, un contexto, ¿no? Claro, de un país que va en franco deterioro. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Te esperamos en el concierto de Aztele este 23 de mayo a las 7 p.m. en la Carpa Geodésica, donde tendremos muchas sorpresas. No te la pierdas. Boletos a la venta al 63 86 84 44 y al correo contacto@aztele.tv. Aztele.tv.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. Astele.tv. Te esperamos en el concierto de Astele este 23 de mayo a las 7 p.m. en la Carpa Geodésica, donde tendremos muchas sorpresas. No te la pierdas. Boletos a la venta al 63 86 84 44 y al correo contacto@astele.tv. Amigos, estamos aquí de regreso en Contrapunto TV. Estamos analizando, ¿verdad?, cifras muy genéricas sobre los riesgos que enfrenta el periodismo. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. No, pero creo que nos saltamos una. Había una sobre, antes de entrar aquí a... Bueno, vamos a ver esto, ya que está aquí Manuel Buendía. Ha sido uno de los asesinatos más emblemáticos, ¿no?, de periodistas. ¿Cómo fue toda esa circunstancia para las nuevas generaciones que no les tocó conocer a este periodista? Bueno, mira, yo creo que efectivamente Manuel Buendía es un parteaguas, ¿no? Es un asesinato icónico y lamentablemente de ahí en adelante los agravios, yo creo que en términos generales, Enrique, los agravios a los trabajadores de los medios de comunicación, que incluye a los periodistas, columnistas, en el caso de Manuel Buendía, han ido en aumento, descaradamente en aumento. ¿Te acuerdas que, digamos, este sería un caso de periodismo de investigación? Ese es un caso ¿Te acuerdas de que su columna era muy leída? Y justamente estaba tratando temas que en ese momento eran novedosos, muy escabrosos. Pero vamos... ¿Recuerdas sí, más o menos qué temas trabajaba? Sí, claro. Él tiene más de un libro, ¿no? La hacía en México, yo recuerdo, ¿no? Por ejemplo, en eso andaba. Y se dice pues que era de los periodistas más documentados de México y con las mejores cercanías y las relaciones con el poder, de donde obtenía la información. Aunque hay que recordar a Manuel Buendía también en el ejercicio de la profesión. Él siempre habló de mantener la sana distancia entre el periodista y los funcionarios. Eso no quiere decir enemistades,
Eso no quiere decir no estar teniendo como fuente a funcionarios, que de ahí se origina una parte grandísima de la información en este país. No, eso quiere decir que tiene que haber, ¿no?, un espacio entre el ejercicio de esta profesión y no la connivencia con el poder. Pero ¿te acuerdas que él empezó a hablar de algo que ya en la actualidad se trata más ampliamente, sobre estos nexos de la narcopolítica, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que él empezó a revelar cosas ya muy delicadas, empezó a pisar callos de niveles ya muy altos? Y justamente fue cuando lo asesinaron. De acuerdísimo, cobardemente, tú recuerdas, en Reforma, ¿no?, en un asesinato después de salir de su oficina, ¿no?, a su oficina, la que llamaba en un remedo de la CIA, la mía, ¿no? Tú recuerdas, y cobardemente por la espalda lo han yo recuerdo que acribillado. traía una gabardina, le levantaron la gabardina y por debajo de la gabardina le dispararon. Y ¿no? lo han asesinado. Era un periodista así de investigación, un columnista, el más leído, sin duda alguna, en ese momento, y que dejó escuela. Hay que recordar, después de ello, ¿no?, las secuelas tomadas también ya fallecido por don Miguel Ángel Grado Chapa, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y también fallecido un periodista de investigación, sobre todo de investigación de lo que tiene que ver con medios, Omar Raúl Martínez, el director que fue mucho tiempo de la Revista Mexicana de Comunicación y de la Fundación Manuel Buendía, precisamente, que, por cierto, se recordó muchísimos años en este Memoria y en la Plaza Zarco a don Manuel Buendía, efectivamente, como tú dices, para las nuevas generaciones decirles que ha sido un periodista icónico que trataba estos asuntos, desde luego, con el periodismo que tú dices, sustentado, investigado y sobre todo con probanzas, con documentos. Y recuerdas que luego en provincia, que fue donde los grupos narcotraficantes empezaron a fortalecer, ¿te acuerdas del famoso caso del semanario Z? ¿Cierto? ¿No? De cómo empezaron los narcos a empezar a acosar, a amenazar periodistas. Y te acuerdas del periodista de Semanario Z, ¿no?, que se salvó de varios atentados, ¿no? Sí. Pero me importa esto, Enrique, tienes razón. Vamos a decir, la aparición del tema del narcotráfico, de la delincuencia organizada, particularmente de las bandas, los narcotraficantes, tú citas bien al Semanario Z, el Gato Félix, ¿no? A él sí ¿De lo acuerdo? asesinaron. Lo asesinaron, ¿no? Y tiene que ver, sí, lamentablemente, con la irrupción de este tipo de delincuencia. Pero yo quiero recordarte que Reporteros Sin Fronteras, artículo 19, citan que los agresores de periodistas en una cantidad importante son funcionarios públicos, identificables. Ellos son los principales agresores de trabajadores de medios de comunicación y de periodistas. Sí, vamos a ver una gráfica efectivamente está el asunto lamentabilísimo del narcotráfico. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Pero son los funcionarios, Enrique, y lo que... Mira, aquí está esta imagen. Fíjate, ¿te acuerdas que vimos esta gráfica del 90 al 2015? Sí. Sin embargo, como es bien sabido, la violencia en México del 2006 en adelante es cuando más se intensificó. Sí. O sea, a pesar de que ya en el pasado había habido casos muy, muy graves, fíjate cómo el concepto de agresiones, ¿no? No es solamente los crímenes, y cómo de Calderón, Peña Nieto, como ya con Peña Nieto se intensificaron las agresiones a los comunicadores. ¿Cómo ves este asunto de cómo se ha ido intensificando justamente a raíz de Felipe Calderón a la fecha, ¿no? De acuerdo, sí, Enrique, es alarmante, es grave. Por algo, los organismos defensores de libertad de expresión internacionales han mostrado alertas grandísimas en el sentido de que este es un país mortífero para el ejercicio de la profesión. Y tiene razón en citar esos dos sexenios. Quizás el sexenio del alcohólico de Felipe Calderón sea de los mucho más perniciosos para el ejercicio de la profesión. Cifras más, depende quién las cite, por lo menos 60 asesinatos de periodistas en el ejercicio de 6 años de Felipe Calderón. Oye, ¿y entonces no hay una correlación? Porque se supone que México estaba avanzando en la democratización, ¿no? Cada vez se supone que íbamos avanzando en la democracia.
y cómo es que entre más hemos avanzado en la democracia, por lo menos hasta el sexenio pasado, cómo es que entre más se supone que habíamos avanzado, se dan más crímenes de periodistas. Pareciera que están en sentido contrario, ¿no? Sí, sí, pero es que si partimos del supuesto que efectivamente estamos en la consolidación de una democracia, ¿no? Pero de una democracia que más bien es remedo de democracia, porque la realidad no es otra cosa más que acomodos de forma tal entre quienes están en el ejercicio del poder. Yo diría que avance real de la democracia es cuestionable. Ahora, ¿por qué va a contrapelo el ejercicio del periodismo? Porque efectivamente en esa insuficiencia de la democracia, el cochinero que ahí ocurre, ¿no?, es, entre otras cosas, exhibido por quienes elaboran y hacen la actividad periodística. ¿Qué tiene que ver esto? Y ahí voy a una cosa que me importa, Enrique. Mira, a mí me han dicho, bueno, y los periodistas, o sea, ¿por qué quieren ser protegidos de manera específica? O sea, ¿por qué quieren privilegios? ¿Para qué quieren privilegios? Y yo digo que no. Es más, olvidémonos de, si así lo fuera, pero no, son, el asunto es, protejamos si no quieren al mensajero, protejamos al mensaje, a la información. Estamos de acuerdo, o quizás estamos de acuerdo, en una consolidación de una democracia, uno de los pilares fundamentales es la manera en que la sociedad sabe del ejercicio del poder. Sin duda alguna, eso es en todas partes. Aquí, ¿qué ocurre? Por eso te digo, digamos, ya no protejamos al periodista porque quiere ser algo especial, pero al no protegerlo, ¿no?, estamos haciendo a un lado garantías y derechos. ¿Cuáles? Garantía a la vida, al ejercicio de una profesión y de un trabajo, primero. Y luego, libertades, que es la de expresión y de información. Una que tiene que ver con el ejercicio de esta profesión y otra que es de todos, de los ciudadanos. Muy bien, no puede haber democracia si no están garantizadas las libertades. Es correcto. Y justamente el asesinato de periodistas revela eso. Si podemos ver la siguiente imagen, creo que esto nos va a ayudar a profundizar. Fíjate, Pedro Tamayo. Fíjate, este periodista de Veracruz fue de los primeros que recurrieron a estos mecanismos de protección de periodistas, fíjate, en Veracruz. Y lo que le dijeron es que vete de Veracruz. O sea, fíjate que fue la recomendación, vete de Veracruz. ¿Y cuál fue su error? Y podemos ponerlo entre comillas. Pues que regresó a Veracruz a ver el negocio de su familia, creo que pues era una fonda, una cosa así. Y fue justamente cuando estaba ahí que le dispararon. Y, o sea, aparte del escándalo que implicó que supuestamente estaba protegido, la policía, en lugar de ayudar a la familia se quejó de que la policía entorpeció, porque no necesariamente debió haber muerto. A lo mejor si lo hubiera socorrido la ambulancia, los paramédicos, se hubiera salvado. Fíjate qué escandaloso asunto. Y eso que supuestamente había recurrido a un mecanismo de protección. De acuerdo. Tienes razón, Enrique. Entonces, aquí lo que hay que señalar y decir que no lo digo yo, ¿no? Ahora, en el gobierno del señor López se asume un tanto que el mecanismo federal de protección a periodistas y defensores de derechos humanos por lo menos es insuficiente, por lo menos. ¿Qué está haciendo Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos? Lo que está haciendo es, dice, vamos a revisarlo, porque efectivamente es insuficiente y no cumple con las funciones. Pero además vamos a ver el presupuesto, pero además vamos a ver la empresa que supuestamente da las garantías, ¿no?, y que protege a los periodistas, que tú lo has dicho bien, no es el primero, Tamayo, que bajo la protección del mecanismo fueron asesinados. No solo periodistas, sino defensores de derechos humanos. Yo estuve en el mecanismo, ¿no? Yo participé, yo concursé para estar en el mecanismo y renuncié al mecanismo, ¿no?, como consejero, porque vi que efectivamente el mecanismo es por lo menos insuficiente y son indolentes en el mecanismo para la protección de periodistas, pero todavía más, ¿no? Datos de artículo 19 recientes dicen que
de las investigaciones que ha hecho, ¿no? La Fiscalía, especializada en libertad de expresión y delitos contra el periodismo, ni siquiera el 1% tiene como resultados de consignaciones de los responsables materiales e intelectuales. Imagínate, la procuración de justicia, la impartición de justicia es un asco. Diría Tomás Mojarro, es un sopilotero, es un hedor, apesta, eso no sirve. Por lo tanto, efectivamente, se tendría que replantear, ¿no?, la función, ¿no?, y la manera en que operan los mecanismos, el federal y los mecanismos locales de protección a periodistas. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Mira, aquí hay dos casos también muy emblemáticos, ¿no?, de Miroslava Bridge y de Valdés, ¿verdad? Que aparte de, bueno, de haber sido amenazados previamente y demás, se han vuelto emblemáticos por otro fenómeno que pues ya conocemos muy bien, que es la impunidad, ¿sí? Y aunque hay en el caso de Miroslava un asesino material que está en prisión preventiva, no se sabe los autores intelectuales de estos crímenes. Casualmente estos dos periodistas estaban investigando temas de narcotráfico, ¿no? De que entrevistaron Valdés entrevistó al Chapo, ¿no?, aparentemente, y dio a conocer la entrevista y que por eso lo mataron, en fin. Entonces, ¿cómo ves este asunto de la impunidad? Gravísimo, gravísimo, porque la impunidad precisamente es, yo creo que la coronación de este fenómeno, ¿no?, de acallar el ejercicio de esta profesión en el extremo con la muerte. Es gravísimo porque la impunidad lo que manda son señales de que no pasa nada, de que la impartición de justicia en este país no existe, de que la autoridad es omisa, por lo menos. Mira, recientemente Reporteros Sin Fronteras ha anunciado, ¿no?, que acude a la Corte Penal Internacional para acusar a por lo menos dos gobiernos, el del alcohólico de Felipe Calderón y al del plagiador de tesis de Peña Nieto, de posibles crímenes de lesa humanidad. Bueno, Peña Nieto ya está en la corte, o sea, están analizando si aceptan su caso. Bueno, en el caso de Peña. A su gobierno, pero si ya está Peña... Creo que por lo de Tlatlaya o algún caso así. De acuerdo. Ojalá a su gobierno. Pero podría haber otros casos, ¿no? Que se sumen más, porque claro, sin duda, mira, es los que llegan al poder porque quieren, como son esos tipos, ¿no?, por lo menos por omisión, ¿no?, o por complicidad, son responsables de los asesinatos, sin duda, ¿no? Entonces vamos a ver, desde luego, el procedimiento, ¿no?, en la Corte Penal Internacional no es fácil, no es sencillo, no. Y Reporteros Sin Fronteras ha pedido, yo creo que no va a pasar, al señor López, que desde el gobierno, ahí avanzaría mucho más, Enrique, si desde el gobierno se pide a la Corte que indague lo que ocurrió en esos periodos. Yo creo que políticamente no lo va a hacer el señor López, pero efectivamente estamos diciendo que la impunidad es un asunto tremendo y pernicioso, que el no haber señales de castigo de los responsables, ¿no?, materiales e intelectuales, como has dicho, lleva a estas cifras escalofriantes que van creciendo año con año y que no hay manera de detenerlo, no hay decreto que lo haga, ni por más que el señor López diga pues que ya se acabó la corrupción. O sea, mientras no haya castigo, hay impunidad. Ciertamente. No basta con señalarlo, sino que hay que aplicarlo. Sí. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Te esperamos en el concierto de Haz Tele este 23 de mayo a las 7 p.m. en la Carpa Geodésica, donde tendremos muchas sorpresas. No te la pierdas. Boletos a la venta al 63 86 84 44 y al correo contacto@aztele.tv. Aztele.tv.
Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. Astele.tv. Te esperamos en el concierto de Astele este 23 de mayo a las 7 p.m. en la Carpa Geodésica, donde tendremos muchas sorpresas. No te la pierdas. Boletos a la venta al 63 86 84 44 y al correo contacto@astele.tv. Te esperamos. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV analizando el tema de los asesinatos de los periodistas en México. Y desafortunadamente no es un tema solo histórico, sino que es un tema actual. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Pues mire, el caso de Rafael Murúa, que desafortunadamente va a ser conocido como el primer periodista del sexenio. Y creo que como viene la estadística, creo que desafortunadamente vamos a romper récords de periodistas asesinados. ¿Cómo ves? Se supone que pues ya había una cuarta transformación, se supone que ya se iba a combatir la corrupción y la impunidad. Y claro, se podrá argumentar que estamos empezando, que pues, todavía no ha pasado pues, realmente ni siquiera 6 meses desde que asumió un nuevo presidente. Pero tú cómo ves el contexto, ¿Tú ves realmente que hay un nuevo ambiente para el periodismo o ves que cada vez se está empeorando el asunto? ¿Cómo ves? Sí, Enrique, no, mira, infortunadamente uno quisiera decir que sí, que los buenos deseos del señor López se van a cumplir y que por voluntad casi superior van a ocurrir milagros. Esto no va a pasar. Esto no va a pasar porque la descomposición de las estructuras de un país no se resuelven por buenos deseos. Eso no va a ocurrir, incluido el asunto del gremio periodístico. Mira, pongámoslos en este contexto. La cantidad de asesinatos en la gestión que va, en los meses que van, del señor López, no ha variado. Se mantiene con los asesinatos que venían en los sexenios anteriores. Los asesinatos en general. Sí, que daban unas cifras de 8,000 y pico, ¿no? Y la reflexión es esta, Enrique, es
los periodistas no venimos de otro mundo, somos ciudadanos igualitos, con una profesión que todavía te pone en más riesgo. Tendría que haber acciones de fondo en esta administración del señor López que de verdad protegieran integralmente la profesión y a quien la ejerce, cosa que no está ocurriendo. No está ocurriendo y como tú dices, ya en lo que va del sexenio, por eso depende, ¿no?, del organismo que lo sustente por su metodología y no nos vamos a meter, pero son o 4 o 3 o un asesinato ya en lo que va de esta gestión. Es una cuestión que tiene que ver con una impartición de justicia que no es buena, no es mejor con la anterior, no es. Ahí hay muchísimos rezagos en materia de impartición de justicia, en materia de procuración de justicia. Yo no creo que con la entrada del señor López, Enrique, los periodistas, te lo pregunto a ti, ¿no?, tengan la confianza de él al Ministerio Público. Yo creo que nadie la tiene, porque sabemos cómo opera la impartición de justicia en este país. Tampoco es cierto, ¿no?, que hoy la impunidad se esté revirtiendo. Ni siquiera se ha detenido, Enrique. Fíjate, sí, podemos ver la siguiente imagen, por favor. Fíjate, cuando hablábamos de las... Fíjate, bueno, aquí hablamos de los estados donde hay mayor desaparición de periodistas y si puedes ver la correlación entre el narcotráfico y el periodismo está muy clara, ¿no? Sí. Ve ahí Sí. Tamaulipas, ve Guerrero, ve Oaxaca, Sí. Michoacán, ¿no? O sea, cómo hay una correlación. Entonces, sí, tiene que ver mucho la cuestión de los asesinatos con la política de seguridad, de cómo va a enfrentar el gobierno el problema del narcotráfico, ¿no? ¿No hay una correlación muy directa? Hay una correlación, vamos a decir que sí, Enrique, directa, entre el narcotráfico, la delincuencia organizada en general, ¿no? Eso que llaman en el periodismo temas sensibles, ¿no, Enrique? Que es el narcotráfico, pero también la trata de personas, pero también, etcétera, la pederastía, etcétera, ¿no? Es que están muy interrelacionados, Sí, ¿no? tiene que ver con la delincuencia organizada, pero a mí ahí me llama la atención, Enrique, porque siempre yo fui con más de un fiscal de los fiscales especiales, de eso que no ha dado resultados la fiscalía, absolutamente nada. ¿Y qué decían? Es que es la delincuencia organizada, es que es ahora, cuando irrumpió el narcotráfico, es el narcotráfico. Y yo más de una vez le decía, sí, o sea, a ver, estamos en un país que se dice democrático, en donde hay instituciones y en donde hay, ¿no?, derecho. Entonces, ¿a quién le corresponde aplicar el derecho? A la autoridad, a ustedes. Entonces, sea el narcotráfico, sean los funcionarios, sea quien sea, los responsables son ustedes. Ese punto que mencionas, si vemos la siguiente imagen, por favor, porque no es solamente el narcotráfico en general, sino que es la narcopolítica, ¿no? Entonces, fíjate, ve este gráfico, dice, ¿quiénes amenazan a defensores de derechos humanos? Sí. Y como el 38% dice servidores públicos, Cierto. ¿sí? Lo que ahora te digo. Lo que tú mencionabas. Cierto. Entonces, no es solamente el narcotráfico, No. así como el gran Satán, No. ¿no?, que siempre satanizamos, sino que hay una colusión entre políticos, funcionarios, Servidores públicos. narcotraficantes, Sí. delincuentes, ¿no? Sí, así es, Enrique. Y por eso digo que no es válido el argumento de los funcionarios que están ahí porque quieren, porque desean ellos servir, no servirse como lo hace la inmensa mayoría. Y entonces lo que desde acá nosotros, las organizaciones, decimos es, sí, pero cumple con tu trabajo, investiga, da con los autores materiales e intelectuales. En todo caso es tu responsabilidad. Si es el narcotráfico o no lo es un asunto que de todos modos mata periodistas. Si son funcionarios prepotentes que no entienden cuál es su función, son funcionarios, pero indaga y castiga. Pero entonces volvemos al círculo y a donde nos lleva es a la impunidad. A donde nos lleva es a la falta de castigo de esos que ejercen el poder y que están ahí para cumplir con una responsabilidad que no cumplen. ¿Cuánto dinero se gastó la Fiscalía en el tiempo y más de 10 años que lleva? Más de 10 años. ¿Cuánto dinero se gastó? ¿Qué resultados tienen? Ya decíamos, ¿no?, que han consignado al menos de 1% de los autores materiales e intelectuales. O sea, nuestro dinero, el dinero de los ciudadanos, se fue a otro elefante blanco inservible. Sí, porque hay instituciones que
que supuestamente van a proteger a derechos humanos y periodistas. Si quieren, vemos la siguiente imagen, por favor. Fíjate, aquí es un ejemplo, Sí, ¿no? El ahí está. mecanismo, lo que me hablabas del mecanismo. Sí. ¿No? ¿Cuál es, tú que conoces bien estas instituciones o estos mecanismos, cuál es su principal vulnerabilidad? ¿Por qué en última instancia no funcionan? ¿Qué está fallando, Regaciano? Mira, yo estuve ahí, te dije, como consejero, ¿no? En el mecanismo consejero ciudadano. Me fui de ahí precisamente porque a mí me pareció que el mecanismo no era otra cosa más que una entidad burocrática que no cumplía con las funciones ni con las responsabilidades. ¿Qué ocurre? Es inconcebible. Yo cuando llegué y me di cuenta, es inconcebible que teniendo miles de policías en este país, ¿no? No había la manera, por la burocracia, por las competencias, por un montón de argucias, de que fuera la policía, del nivel que fuera, la que protegiera a los periodistas. Y tuvieron que contratar, Enrique, a una empresa, a modo que no sé de quién sea, había que ver e investigar, porque luego empiezan a uno encontrarse con sorpresas, con decir, pues es que es la empresa de el amigo de no sé quién. Ocurre, la verdad que ocurre. Pero entonces crearon una empresa particular especializada que supuestamente daba protección a los periodistas, ¿no? Protección en su entorno y protección física. ¿Y qué ocurrió? Que efectivamente, aún bajo la protección de esa empresa privada, asesinaron a periodistas y a defensores de derechos humanos. O sea, no funcionó el mecanismo de esta manera, ni esa forma. Hoy ha dicho el señor López que el Ejército y la Policía Federal van a proteger a periodistas. O sea, hasta hoy se dieron cuenta que ellos tienen a los policías para proteger a los periodistas. Estuvieron gastando cantidad de dinero en esa empresa. A nosotros nos presentaron, hicimos un recorrido, ¿no? Y decían, botón de pánico. ¿Qué pasaba con los botones de pánico, Enrique? Como el 40% no servían. No servían. Los localizadores no servían. ¿Ves? Se queja recientemente, lo hace un periodista del Istmo oaxaqueño, me manda pues se queja amargamente, inició una huelga de hambre, ¿no? Recientemente en el Istmo, dice, es que me quitaron ya los escoltas. Así porque quisieron, ya me los quitaron. Me voy a poner en huelga de hambre porque me siento vulnerable. ¿Ves? Entonces, eso ocurre con los mecanismos. ¿Cuáles son sus vulnerabilidades? Mira, los tiempos tan extraordinarios que tenía que tardar en protegerte. Tenía que pasar por el análisis, por la burocracia y finalmente te decían, como a los 3 días, imagínate 3 días después de que te amenazó el narcotráfico, oiga, pues a lo mejor siempre sí. Pero ¿cómo es posible que siempre sí? Y después, recuérdate, vulnerabilidad grande, el presupuesto. En el tiempo en que yo estuve participando como consejero en el mecanismo, estaban en la incertidumbre de que no había dinero. No había dinero. ¿Y qué dijo entonces Campa Cifrián, ¿no? Que era el responsable en la Procuraduría? Fíjate lo que propuso el hombre, ¿no? El burócrata dijo, bueno, como ya no nos alcanza el dinero para proteger a todos los que tenemos que darles y brindarles ese apoyo, pues entonces hagamos hasta donde nos alcanza. O sea, a ver, el funcionario diciendo que la vida de unos sí y la vida de otros no. De ese tamaño es la burocracia. Entonces, los tiempos, desde luego, los tiempos de análisis de los mecanismos son tremendos, son grandes, se llevan al Consejo los casos, se intervienen las autoridades. Es un asunto burocrático hasta el cansancio, ¿ves? El presupuesto, entonces, es otro tema. Y mira, y aún en el supuesto, porque al final de cuentas pareciera que todas las soluciones quisieran ser policíacas, ¿no? En los estados donde se ha implantado el estado policíaco, donde el Estado pues, puede ejercer un control policíaco de la sociedad, son los estados donde más amenazada está la libertad de prensa, o sea, como Corea del Norte o China o Cuba, ¿no? que pues, ejerce el Estado, tiene la fuerza de tener un estado policíaco donde supuestamente todos están protegidos, ¿no? Pero justamente en esas soluciones policíacas, vamos a suponer que hubiera el presupuesto para
cuidar a todos los periodistas y a toda la sociedad, al final de cuentas, el Estado policíaco amenaza la libertad de expresión. O sea, yo no siento que ese tipo de mecanismos puedan funcionar, dado el contexto en el que los problemas rebasan al Estado, a final de cuentas. Enrique, es que no deberían de existir los mecanismos, no deberían de existir las fiscalías. Esos son no más que un reflejo, más que la concreción, ¿sabes de qué? De la incapacidad y de la insuficiencia de las autoridades y de las dependencias encargadas de hacer lo que deben de hacer. ¿Para qué nos llenamos de más fiscalías? ¿Para qué nos llenamos de más mecanismos? ¿Para qué? ¿Para burocratizar? ¿Para más dinero? Que es insuficiente lo que ahora estás diciendo. Eso no debería de existir. Eso no es otra cosa más que, de verdad, insisto, el reflejo y la concreción de su incapacidad para cumplir con lo que deben de cumplir. Si ya hay la impartición de justicia a través de las procuradurías, que hagan su chamba, que hagan su trabajo. En todo caso, fortalecer esos mecanismos. En todo caso, si así fuera. Hay que fortalecerlos, ¿no? No deberían de existir. Pero ¿qué ocurre? Mira, a donde vamos, ahora que estás diciendo, es a un asunto que tiene que ver otra vez con lo que parece un eufemismo, que es el ejercicio de la profesión, ¿no? Como una manera importante de fortalecimiento de las democracias en los países, incluido esto. No es gratuito decir eso, es real. Y por tanto, mira, yo recuerdo, lo decían compañeros en Argentina, ¿no? Que salieron a manifestarse con el asesinato de un periodista de Cabezas. Yo estaba en Buenos Aires, y entonces, ¿qué decían? Ellos decían que en realidad no debía de existir ninguno de esos mecanismos, absolutamente nada, que la sociedad debía de reclamar la vida de sus periodistas. Eso quizás sea un faltante, Enrique, de las organizaciones, de los periodistas mismos en este país, ¿no? Y por eso, a lo mejor para ayudar un poco, lo propusimos que debe de haber campañas de sensibilización del trabajo periodístico. O sea, cuando la sociedad te arropa, cuando la sociedad sabe que lo que haces es bueno para ellos, para en una relación con el que ejerce el poder, sirve, te protege, te cuida. Amigos, se nos acabó el tiempo. Agradecemos mucho su presencia aquí en Contrapunto TV. Nos vemos el próximo miércoles para analizar otro tema de interés político nacional e internacional. Hasta la próxima. Muchas gracias. Astele.tv. Astele.tv